mecanismos defensivos, si bien lo vamos a basar en técnicas gráficas, les va a servir a posteriori para las demás técnicas, ¿sí? Entonces podemos ir completando después todo el material que vamos a dar de las otras técnicas, como generosidad y voltivos. Como yo sé, me parece, como voy a chequear, que ustedes no han visto mucho la teoría en la cual las técnicas proyectivas, la psicometodología, digamos, con la cual las técnicas proyectivas, necesariamente las técnicas proyectivas, va a ser en dos partes. La primera parte va a ser cuestiones teóricas, que a lo mejor les resultan bastante confusas. Yo las he sistematizado y identificado lo más posible. Ustedes lo pueden ir interrumpiendo, pero no necesariamente tienen la complejidad que tienen toda la teoría psicoanalítica kleiniana. ¿Sí? Eso está hecho con recortes a los fines de que ustedes entiendan cómo aparece el concepto, ¿sí? Qué conceptos asociados tienen mecanismos defensivos y que después en una segunda parte lo podemos aplicar a las técnicas proyectivas. ¿Estamos? Bien. Dentro de esta primera parte, yo si hubiera sabido que se veía el terapia en PowerPoint, hacía mejor, te digo. ¿Ven? El contenido de la primera parte es la teoría kleiniana, a los fines de que ustedes entiendan el concepto de defensa y la aparición y la evolución de estos mecanismos defensivos, porque es la única manera de entender después a estos indicadores clínicos. ¿Saben lo que es un indicador clínico? Porque la doctora Rivera me lo habrá dicho. Un indicador clínico es un observable fenómeno, ¿sí?, que nos va a dar cuenta de los diferentes mecanismos defensivos. Si ustedes saben cómo aparecen en la evolución del psiquismo, entonces van a poder entender por qué ese observable es de ese concepto, ¿sí? Cuando llega la hora de analizar, sí, mueve, así no. Vamos a la primera parte. Para entender el concepto de mecanismos defensivos, vamos a tener que partir de otros que le dan un sentido, ¿sí? ¿Cómo es el concepto de yo? ¿Por qué? Porque ustedes tienen yo, después esto va a estar colgado en el ABPS, que no se pague. Ustedes tratan de entender, ¿sí? Esto lo van a tener, no se preocupen. Va a estar colgado. Inclusive esto colgado en mi clase, donde yo era más joven, y ahí lo van a tener. Pero por eso no se preocupen por entender, no por registrar. El concepto de yo es esencial para entender los mecanismos defensivos, porque los mecanismos, lo primero que vamos a hacer es esta aclaración. El mecanismo defensivo es una función del yo. ¿Sí? Entonces, hay una concepción particular de yo que debemos tener para entender este concepto. Vamos a plantear el yo como lo hace Freud, en principio, y ver qué disquisiciones hace Melanie Klein. No lo vieron, ¿no? Melanie Klein, en la teoría. Bien. Me parece, por eso digo. Es bastante cómodo. Freud toma dos concepciones, toma tres, pero vamos a hacer un recorte en dos concepciones de Freud, de yo, perdón, que no es que se borran, ¿no? Una en el 1914, de la pulsión de sus destinos, y luego de 1923 en el yo y el ello. Para plantear cada una diferentes corrientes luego, ¿sí?, profundizando esta concepción. En Freud nada se pierde, sino que se van montando diferentes análisis y a veces los conceptos cambian su significación. Estamos hablando con la misma palabra, con el mismo yo, tenemos diferentes conceptos. Entonces, acá en el medio tenemos dos tópicos diferentes. La primera concepción de yo, en 1914, en la función de sus destinos, es un yo inicial, o yo realidad primitivo, ¿sí?, en donde no se plantea un yo que tenga una compatibilidad con la realidad. Es un yo armonioso, ¿sí? Es casi como decir, en términos
yo, es la que toma Klein, ¿sí? para su teoría. Para Klein, muchas gracias, mi amor. Para Klein, el yo, si bien es un yo primitivo, también es el yo el que establece las funciones de los mecanismos defensivos al igual que Freud. Pero lo que no se ponen de acuerdo nunca, ¿sí? es en cuándo comienzan a aparecer estos mecanismos defensivos. El Klein, ¿sí? el yo primitivo, es un yo que tiende a organizarse y que establece ya en su primitivez mecanismos defensivos. Puede ser de la angustia, ¿sí? establece mecanismos defensivos para vérselas con esa angustia en una teoría singular de las relaciones objetivas. Establece vínculos con los otros, fantasías asociadas a esos vínculos, ¿sí? siente angustia y establece mecanismos primitivos de defensa para vérselas con esa angustia. Acá hay otra pista, los mecanismos defensivos son instrumentos para vérselas con la angustia. ¿Estamos hasta ahí? En Klein, no hay manera de entender el concepto de defensa si no se entiende el concepto o la teoría de las relaciones vinculares. ¿Sí? Porque la defensa para Klein es un instrumento que tiene el yo, la función yoica, para vérselas con este desequilibrio entre las vinculaciones con los objetos, ¿sí? montado en ciertas fantasías. Estoy diciendo cosas, ¿no? Entonces, solo podemos entender al mecanismo defensivo si entendemos la teoría de las relaciones objetivas. Y allí encontramos la teoría de las posiciones. Klein toma lo parecido de Freud en las teorías de las fases lineales, ¿sí? moral, anal, fálica, ¿sí? Pero la posición en Klein no se abandona. Primero que no son tantas, son dos. Posición esquizoparanoide y la posición depresiva. ¿Y qué es una posición? Es un modo de vinculación, ¿sí? con cierta lógica interna que el sujeto establece en base a las fantasías que tiene del yo, las fantasías que tiene del objeto, ¿sí? y esta instrumentación de mecanismos defensivos a través de fantasías. ¿Se entiende? La posición es una configuración de una relación objetal, montada en una angustia particular, en un modo de relacionarse con el objeto, con un objeto particular, fantasías asociadas a cómo está ese yo, a cómo está ese objeto, ¿sí? Y la visualización de conductas que tienen que ver con estos mecanismos defensivos, de los cuales uno desprende después cuáles son esas fantasías concomitantes. Nosotros como técnicos vemos la conducta de las personas que de allí extraemos en el diagnóstico las fantasías que el sujeto tuvo en relación al yo, en relación al objeto y a la vinculación que establece. La fase se abandona. Luego, si se regresa a la fase por alguna frustración, alguna formación de síntomas, puede haber regresiones en esa fase. En Klein no, la posición son estados de configuración, estados del yo, estados fantaseados del yo, que luego de haber pasado a la otra posición depresiva, pueden volver a tener situaciones de crisis, por ejemplo. Entonces, lo que plantea Klein es una psicopatología muy diferente a la que ustedes a lo mejor han visto en la información que tienen en la facultad. Que creo que la caña, ¿verdad? Bueno, ¿por qué? Porque el diagnóstico, primero que la caña no establece el diagnóstico técnico, pero sí lo sostiene en la teoría, ¿sí? Ustedes ven que hay una psicopatología que habla de
sea externo, porque también hay objetos internos para ello. Entonces yo me relaciono con la representación de mi mamá, no con mi mamá real, ¿sí? Entonces, ¿qué vemos nosotros? No vemos las fantasías, las deducimos, ¿sí? La diferencia entre una fantasía y el mecanismo de defensivo, la única diferencia que hay, es que una es como lo real y lo otro es lo que uno asocia como conducta y le pone un nombre técnico, por más atractivo. Esa es la diferencia. Pero las defensas son fantasías sobre los vínculos y las fantasías son defensas. ¿Se entiende? No son movidas como son en Freud. Quiero que Freud habla de parques naturales, por ejemplo, en la mente. No son movidas, ¿sí? Son la expresión mental de los impulsos. No hay una fuga, hay relación con la realidad. ¿Se quedó callado o se bueno, acá hice un dibujito para mostrar la posición. ¿Esto qué dice? Hay la posición, es una configuración del yo, relación con el objeto, ¿sí? Montado sobre fantasías y una ansiedad particular, que tiene determinado nombre, determinada cualidad. Bueno, entonces, estamos en condiciones de dar un concepto más complejo de lo que es una defensa. Una defensa es un modo estable de preservar el equilibrio en los vínculos con los objetos, apoyado en fantasías y expresado en la conducta manifiesta como modo de percibir la realidad, valorizando algunos aspectos, ¿sí?, de esa realidad y neutralizando otros, con el único fin de evitar el sufrimiento psíquico que genera la arte.
no existe. ¿Sí? Si yo no lo veo, no lo quiero más. Así que se vaya. ¿Sí? No, lo desprecio. La verdad es complejo. Todas estas cosas que decimos se pueden traducir en fantasías en valores pensados. Siempre pregunta. Pero bueno, tampoco son tan fáciles, ¿no? Y esto es lo que hacemos, corresponde a la dinámica de la personalidad. Esto es lo que le imprime, aparte de que es un concepto teórico, uno puede decir neurosis obsesiva, o defensas obsesivas, o defensas episódicas. Pero a cada persona en particular, esa fantasía se da de una manera única e irrepetible. Entonces eso es lo que nos imprime la diversidad de la. No es que encasillamos sujetos para homologarlos, sino que lo que hacemos es deducir, pesquisar estos tejidos, estas tramas de fantasía. Por eso a mí me parece alucinante, qué sé yo, porque uno empieza a pensar, el psicoanálisis es una teoría que uno no hay vuelta atrás. O sea, uno comienza a ver la vida de otra manera, como las grandes teorías. Yo sé que hay pero a mí me pareció una belleza. Sí. Sí, por supuesto. El yo toma esta idea de escribir, siempre yo al nacer, siempre angustia desde el inicio. ¿Sí? Pues establece relación objetual, mecanismos defensivos a través de esta sensación, de este afecto que se angustia siempre al principio. Ahora vamos a hablar de eso. ¿Cuáles son las fuentes de esa angustia? Bueno, las fuentes de esa angustia son en general, son muchas, pero se pueden agrupar en tres grandes fuentes. Una es el nacimiento. El nacimiento es el trauma por excelencia y es el modelo después de toda situación traumática. La otra es la innata polaridad de pulsión de vida y pulsión de muerte. La pulsión de muerte, para Klein, se siente como tremendos temores de ser aniquilado. ¿Sí? No sé si alguna vez, bueno, seguramente sí, han estado en esta situación, pero por eso se lo pueden imaginar a lo mejor. Pero una situación de tal magnitud por el desamparo inicial en que el sujeto es arrojado a la vida. ¿Sí? Entonces, en este desamparo inicial, la pulsión de muerte que ella cree, como igual que Freud, que varía en monto de sujeto a sujeto, ¿sí? El sujeto se las tiene que ver con esta pulsión de muerte, que se siente como sensación de vacío, sentimientos de soledad muy profundo, un temor muy grande a ser aniquilado, a morir.
Entonces, a la disociación, que es el primer
que habla de la distancia entre un objeto totalmente bueno y un objeto totalmente malo. ¿Por qué no lo puedo unir? Por situaciones fisiológicas, la mirada del bebé todavía está confusa, está difusa, y por la intensa fragilidad yórica. A mayor fragilidad yórica, mayor escisión entre estos dos objetos. Mayores son los montos, ¿sí?, de proyección de estos objetos. Entonces hay objetos, ahí que lo tienen como objetos parciales. Son aspectos, pero todavía pueden verse como tal. ¿Sí? Entonces lo ven totalmente malo, como un objeto persecutorio, un objeto malo, a todo aquello que corresponde con todo aquello que hace sufrir el yo. Y se relaciona con ese objeto de manera agresiva. Y con el otro objeto, que es muy probable que sea la misma persona que lo cambia, pero lo disocian aspectos, porque todavía no hay mucha diferenciación con yo, evidentemente. Entonces, a otro objeto que cree fantasiosamente que es otro objeto, se relaciona amorosamente con esa que caricia, que cuida, que lo calienta, etcétera, etcétera. ¿Pregunta? Bueno, no importa, para el yo son distintos. Y hay medios instituyentes. ¿Está? Voy a decir, uno es el padre y el otro es el madre. Uno es el que, no sé, la señora que lo cuide y el otro no. No importa. El objeto es una abstracción. Es algo con lo cual se relaciona el yo, que puede ser incluso objeto solamente fantaseado. No se vale que corresponde con lo real, porque acuérdense que la percepción es una construcción de fantasía. ¿Sí? Que se monta el cerebro en cuestiones reales. Entonces, sí. Lo primero que hace yo, se disocia. Lo que después hace es disociar la realidad. Busca un objeto persecutorio. Le proyecta la agresión. ¿Sí? Se inviste un objeto con la agresión y pasa a ser perseguidor del yo. Porque encontré un objeto, lo investigo toda mi agresión y ahora se me persigue. Por eso la posición se llama esquizo-paranoide. Esquizo significa disociado y paranoide o persecutorio es justamente por esta cualidad proyectada de un objeto que comienza a tener las características de maldad, me empieza a perseguir. ¿Sí? Es el objeto malo. Es totalmente malo. Sí, una parte se usa para agredirlo, para establecer una vinculación de odio, de agresión. Lo que yo, sí. Lo inviste con esa parte de función de vida, ¿sí? Amorosa. Es un objeto bueno, es un objeto que satisface tal cual el yo quiere lo que necesita el yo. Tiene hambre, ¿sí? Si lo hacen esperar, es el objeto malo. Si ahí nomás lo sacia, es todo placer, armoniosidad con la realidad. Pero para la fantasía es una hipótesis, ¿no? La fantasía es algo que va a decir, un pecho bueno, un pecho bueno. No, son hipótesis, son construcciones teóricas. La fantasía, pero tiene mucho sentido, ¿sí? Por lo que se ve. La construcción es que a mayor fragilidad, ¿sí?, mayor primitivez del yo, más va a ser la distancia entre uno y otro, porque no puede el yo unir esa percepción. ¿Sí? Lo primero que hace uno cuando está muy desintegrado es buscar un objeto para poder proyectar. Entonces nos miramos en el espejo, nos integramos, ¿vieron? Eso nos pasa todo el tiempo. Bueno, si a vos te entra, no sé, empezás a escuchar ruido a las 3 de la mañana y estás solo en tu casa.
compra un sacrificio largo. No hacemos eso. Nos defendemos, ¿sí? Nos escondemos, lo que sea. Pero digo, vos detectaste un objeto persecutorio. ¿Va? Para hacer eso, para decir, qué sé yo, una persona pobre, bueno, hay que tener un yo más maduro. Ni hablar de si nos daña esa persona. ¿Sí? Hay que tener un grado de madurez y de integración para poder ver aspectos buenos y malos, pero en un principio, el daño, cuando vos estás muy frágil, el daño viene de un objeto persecutorio. ¿Sí? Ahora viene eso, bien. Sí. Ahora viene eso. Porque lo que uno, yo tengo que decir otros mecanismos defensivos acá. Se supone que lo que hace después el yo es ir, o sea, se supone que el desarrollo es con una persona que cuida, ¿sí? Que alimenta. Y ojo, hay bebés que son muchísimo más brillosos, tienen un hambre de bien. Tienen un monto de energía pulsional que es mucho más difícil para la madre cuidar. Hay bebés que no duermen y uno ya nada más, o sea, se confluyen con cuestiones maternas también, ¿no? Entonces, pero lo que se supone es que ese bebé, como hay alguna persona que lo recibe en el mundo y lo cuida, ¿sí? Va a tener más experiencias buenas que malas. Y así se va fortaleciendo. ¿Cómo se fortalece? Con la introyección de objetos buenos. Y también malos, pero esos buenos van generando cierta confianza y va integrando el yo. ¿Sí? Eso va a suceder en la mayoría de los casos, suponemos. Porque a nosotros nos recibe alguien, nos cuida a alguien. ¿Sí? Esa persona nos va haciendo fuertes, nos va fortaleciendo y hace que se introyecten aspectos buenos de vuelta en el yo y se genere lo que Freud llama confianza básica, ¿vieron? Esa sensación de, bueno, algo se me va a ocurrir, ¿sí? Algo me va a salvar. Capaz, qué sé yo, no sé esta unidad, pero voy a llegar a la facu y a lo mejor la profe me la... no sé. Esa sensación de esperanza, ¿sí? Que tenemos los seres humanos. Exactamente, cuando más fragilidad hay. Sí. Ya va. Esa es la otra percepción. Sí. Por eso, lo que se supone que acá, yo te digo llevar una carta de la luz de cara. 2 segundos. Ya bueno. Entonces, acá tenemos el primer mecanismo. ¿Ven que ahí dice esquizoides? Bueno, la disociación que es el primero. La identificación proyectiva es la posición, no lo introducimos como mecanismo esquizoide, pero también pertenece a un monto de ansiedad esquizoparálica, ¿sí? A la posición. Y hay otro que ya lo dijimos, pero por las dudas lo vamos a reforzar. Uno es la excesiva distancia, ¿no? Y se genera que este objeto, bueno, y este otro malo, no se toquen, ¿se acuerdan? Bueno, que permanezcan idealizadamente buenos unos y otros, ¿sí? Es un mecanismo defensivo que se llama idealización. ¿Estamos? Que es, fíjense, otro mecanismo que tenemos. La idealización. ¿Abajo? Apareció. Yo digo que voy a poner la idealización. Vale. Y la negación y el control omnipotente, que son los tres, en esa tríada, son los tres mecanismos esquizoides que vamos a encontrar y que junto con la identificación proyectiva son los
Pero sí ella toma, ¿sí? Las causas de dinero. A lo mejor te sirve pensar que las fases sí tienen un aspecto cronológico, lógico, y el claim más o menos, son más lógicos que cronológicos, pero más o menos se corresponde a esto con la fase oral. Por lo que ella dice que esa fantasía siempre se traduce en la realidad. Por ejemplo, la agresión te permite hacer escupir o morder, ¿sí? Mientras que el amor se puede producir en besos o lengüetazos, ¿sí? Tiene siempre esa montura sobre lo oral y corresponde más o menos a la posición entre separada de los primeros 6 meses y la segunda los 6 segundos meses, ¿sí? El claim toma la fase, pero el verídico se va llevando a cada vez más tempranamente, a un psiquismo más temprano. Entonces ella habla de verídico temprano, de fase temprana del desarrollo. Pero no es que lo logra sacar. Clay admiraba mucho a Freud. Justamente, si bien era más chica, lo llevó a ver en un congreso donde él leyó su propio libro y salió asesinada. Y tuvo analistas que eran a su vez, como Ferenczi, que a su vez habían sido pacientes de Freud. Se imagínense ese nivel, ¿no? Entonces, realmente, estaban los dos en la comunidad judía, los dos habían tenido que exiliarse porque ya aparecía la Primera Guerra Mundial. Entonces, había una comunidad, ¿sí? Después por cuestiones políticas, porque Freud se dedicó a lo mismo, que había distintas diferencias teóricas, bueno, hubo una diferenciación ahí, pero estaban en convivencia. No se lo pensaba como un primer voto, no era para nada. No, ella lo facilitaba, muy idealizaba a Freud, pero lo quería muchísimo. Bueno. Sí, creo que está todos los mecanismos. Entonces, identificación proyectiva, los mecanismos esquizoides, disociación. Sí. Negación y control impotente es un mecanismo esquizoide. La negación es que el yo niega los aspectos buenos que puede llegar a percibir en este objeto persecutorio y decidir negar los aspectos malos que puede llegar a coincidir con este objeto que ¿sí? Bueno, la idealización. Sí, y el control es eso, control es que esté distanciado. Y lo hace potentemente, lo logra. ¿Está? Bueno. Si el desarrollo va bien, si el bebé logra tener una persona que le brinde experiencias de satisfacción más que aquellas experiencias muy hostiles, eso, en conclusión, con mayor mineralización de la fibra óptica, de mayor claridad en la visión, mayor lucidez, digamos, mayor confianza en estas experiencias amorosas, el yo en algún momento se va a dar cuenta, como dice aquel compañero, ahí llegamos al capítulo, de que es el objeto. Y ahí tenemos un problema, porque agredimos a una persona que necesitaba cuidar. ¿Sí? Yo pensaba que era novia y no soy. Tiene ese tipo de novela. Yo soy un padre. Estas cosas, las novelas, que eso es lo que me engancha con las películas, las novelas, es el mismo objeto. Que yo fantasía que era otro, era el mismo. Ahí está un cuarteto que dice que era yo el que te mandaba flores. ¿Vieron? Bueno. ¿Cómo se llama? El ramito de violeta.
obsesivos son aquellos destinados a retener la agresión. ¿Sí? Y a veces la defensa falla y agrede. Pero son los mecanismos de obsesivo, formación reactiva, anulación y atención. Los mecanismos obsesivos no son iguales. Ustedes suelen contestar las preguntas como si fueran iguales, pero no lo son. La formación reactiva recibe un ejemplo. Lo que hace yo es transformar en lo contrario la pulsión agresiva y se vuelve exageradamente amorosa. Entonces, lo que se ve como conducta es una excesiva amabilidad. ¿Ves que hay gente excesivamente amable? Que vos nunca la vas a encontrar buteando, por ejemplo, bueno, ¿sí? Esa cosa de amabilidad excesiva es la manifestación conductual de la formación reactiva. Acá se corre, ¿verdad? Bueno. A los fines de detener la agresión. Los mecanismos obsesivos son los primeros que hacen pique a la agresión y por lo tanto no se puede tocar mucho en el clínico. Hay que tener cuidado porque está muy al borde entre una posición y otra. Si detrás de esos mecanismos, de esos diques, hay un agua muy desorganizada. Entonces hay que tener mucho cuidadito cuando son de montos muy grandes. No se puede desorganizar. Si uno saca los mecanismos obsesivos, son los que hacen contención a la desorganización psicótica de la primera posición. Entonces hay que tener cuidado. ¿Sí? Y con cuidado porque no es que, nivelate, loca. Eso tiene mucha desintegración. ¿Sí? Por eso hay que tener cuidado con algunas cuestiones clínicas que hacen la gente, como cosas con relaciones, ¿vieron? Sin la formación suficiente, porque realmente pueden despertar desorganizaciones muy grandes. ¿Sí? Es una cuestión ética de ver qué hay detrás de esa obsesión. Lo primero que hace yo, vamos a ver, son las defensas maníacas. Niega que son dos. ¿Sí? Lo primero que se hace es una negación al estilo del anterior, toma la disociación de los mecanismos. Yo no lo quiero decir porque cuando lo uno se me viene el anterior, pero en realidad los mecanismos estos, depresivos, toman la disociación primero. Por eso es importante la disociación. ¿Sí? De hecho, cuando son muy fuertes todavía, uno puede decir, y no, esto está sucediendo, está todavía muy tomado con alquileres, ¿sí? Muy en bosque. Se pasa la depresiva y a veces se reconoce que el objeto es el mismo, pero a veces no, a veces se vuelve a negar. Y esas son las defensas maníacas. Las defensas maníacas se manifiestan por una exacerbada alegría. ¿Sí? Bueno, como se ponen a veces el sábado a la noche, el boliche. Es toda la acción, no hay tristeza que valga, se niegan los aspectos tristes, se triunfa sobre la tristeza, ¿sí? Y un poco también peyorativiza el objeto, pero siempre no era verdad, ¿sí? Lo peyorativiza es que es una buena. Es una defensa contra la culpa que uno siente, ¿sí? De haber agredido, contra la tristeza, de haber agredido a quien se ama. Luego aparece ahí, en esa configuración, en esta posición, aparecen estos obsesivos que nos retienen agresión. Son importantes. Entonces encontramos esta amabilidad excesiva, esta transformación en lo contrario, y encontramos también el aislamiento, ¿sí? Que también es de pensamiento, aislar ideas para desconectarnos, y la anulación, que es realmente un control mágico. Es decir, este acto bueno va a borrar un acto
otros, ¿sí? La identificación, porque por ejemplo, ¿por qué una palabra se parece a la paz? Porque se le identifica proyectivamente con un aspecto bondadoso, ¿sí? Porque uno empatiza con otros, borrando la distancia. Esa identificación proyectiva me permite después simbolizar en la etapa depresiva, en la posición depresiva, ¿sí? Necesitamos de la organización para poder organizarnos. Son excluyentes con otros. Entonces no lo piensen como estos no deberían aparecer nunca porque son primitivos. No es, ¿tá? No se puede llegar a una posición depresiva si no se ha atravesado por esta desorganización. ¿Qué? Sí, es los estadios previos de la sincronización y la identificación proyectiva. Es la depositación de una variable interna, es una variable nuestra en un objeto que no tiene que ver con esto que le depositamos. Es la base del símbolo, la identificación proyectiva. Porque en un símbolo toma una representación muy alejada, ¿sí? Muy alejada de lo que queremos representar. La palabra que tiene que ver con la paz, por ejemplo, nada. Lo hacemos por identificación proyectiva. Pero si no está la comprensión instalada, si no hay dos instancias psíquicas diferenciadas, si no hay un contenido que permanece oculto, no hay símbolo. Entonces, en esta etapa, la simbolización, ¿sí?, repara. Por ejemplo, a mí me prestaron un libro y yo lo rompí, ¿sí? Puedo hacer distintas cosas para reparar. Le rompí el libro, bueno, me lo ha prestado, le borro el PDF, qué sé yo. Entonces, hay distintas maneras. Che, perdóname, te lo perdí. Por ejemplo, es un modo no obsesivo de reparar. La otra sería comprar un libro, comprarlo, ¿sí? Eso es una actitud más preparatoria, más madura. Estas conductas empiezan a aparecer en la posición de precio. ¿Dudas hasta acá? Se me pasa el segundo. Sí. Bueno, aparece después de la represión, aparecen mecanismos neuróticos, ya vimos los obsesivos, están los fóbicos y los histéricos. Aparece la seducción, ¿sí?, como modo de vinculación con el otro, que es el mecanismo del histérico, la evitación como mecanismo fóbico y la fobia como mecanismo fóbico, ¿sí? La evitación es la huida de una fantasía, de una vinculación fantasiosa con peligrosa. Y la contrafobia es al contrario, hacer este esfuerzo de enfrentar. Bueno, ¿dudas hasta acá? ¿Están cansados? La verdad es que bueno, es el objetivo de la clase. Pero ahora vamos a hacer
¿sí? Pero de esto viene, de todo un entramado psicoanalítico que fundamenta los indicadores fenomenológicos, ¿sí? Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es ver algunos dibujos también para revisar estos indicadores clínicos, ¿sí?, de los mecanismos defensivos en las técnicas gráficas. En todo. Bueno. Lo primero, hacemos una síntesis. La identificación proyectiva, el mecanismo por el cual el yo deposita un vínculo, ¿sí?, un aspecto del yo ahora, en un objeto que va a tener las características de ese vínculo proyectado, ¿sí? Vamos a ver cómo se manifiesta eso. Bueno, acá yo hice una diferenciación entre la normalidad y la patología porque me parece muy importante que ustedes entiendan que todos los mecanismos defensivos se necesitan, ¿sí? Y el montos, los zonales, son muy adaptativos. La patología del vínculo, que es una enfermedad, tiene que ver con la rigidez del mecanismo defensivo, no de su aparición. La rigidez, insistir, la insistencia y la persistencia del mismo mecanismo en diferentes situaciones corresponde a la patología. La fluidez, la diversidad, ¿sí?, y este encastre que hace entre el mecanismo y la eficacia de lo que quiere lograr hacen a la salud. Pero no la desaparición de los mecanismos primitivos, los necesitamos. Por ejemplo, las personas gestantes, si supieran exactamente, no pudieran negar absolutamente nada de lo que puede suceder en una situación de gestación, no existiría, nos moriríamos de la angustia. ¿Sí? Necesitamos negar. Ustedes en este momento están negando que hay, qué sé yo, hijos, esperándolos, pareja, para estar prestando atención, ¿sí?, que el mundo se puede acabar, que nos vamos a morir, qué sé yo, todas esas cosas las negamos y seguimos mirando. ¿Ah? O seguimos platinando, el mundo va a ver crecer. Entonces, todos son necesarios, todos los mecanismos. Lo importante es que lleguen a fines, ¿sí? Y para llegar a fines tienen que ser diversos, porque las situaciones en la realidad son diversas. ¿Vamos? Entonces, en situaciones de normalidad, la identificación proyectiva favorece la empatía con los otros. En una situación de normalidad, en exceso de monto, borra la diferencia entre el yo y el otro. ¿Cómo la vemos en las técnicas proyectivas? Bueno, hay un montón. Yo les voy a dejar lo primero que la identificación proyectiva hace es que las personas puedan escapar el consigo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las técnicas proyectivas en las técnicas proyectivas damos una consigna de manera lúdica. ¿Sí? Cuando ustedes le dicen a alguien, por favor, dibujen una persona, ¿sí?, completa, estamos incitando un juego de metáforas. Y el otro tiene que entender que esa no es una radiografía de él, por ejemplo, ¿sí?, que él va a realizar una respuesta metafórica, ¿sí? Si considerara que la persona, que eso lo desnuda por completo y no lo hace, y eso implica una falla en la simbolización. Entonces, la identificación proyectiva tiene como la principal indicador es que el sujeto se dispone de alguna manera a captar la consigna, ¿sí?, a ponerse a dibujar. Bueno, después consideramos que si la identificación proyectiva funciona, y no es en el monto excesivo, la persona va a hacer un objeto gráfico diferenciado, ¿sí?, diferenciado del fondo. Mientras que, ¿cómo hacer el otro? Yo voy a ir ahí. Si la identificación proyectiva falla, ¿sí?, o es en exceso, lo que encontramos es falla en la organización gestáltica de las figuras. Y aparecen dibujos que tienen objetos bizarros alrededor. El sujeto puebla la hoja de objetos persecutorios, acuérdense que vimos en la etapa
partes, con otros cruces. ¿Sí? ¿Ven? Esas bocas abiertas también son indicadores de identificación proyectiva. La falla en la organización gestáltica de la diferenciación yo-no-yo es típica de la identificación proyectiva porque lo que hace la identificación proyectiva es borrar la diferencia, ¿se acuerdan? Bueno, entonces otro de los indicadores, fíjense si hay otro de los indicadores es, te fuiste a la esas aberturas en el trazo. Recuerden, esto lo deben haber visto en HTTP, que la hoja es expresión simbólica del contexto, del no-yo, y el objeto gráfico es la expresión del yo. El borramiento por identificación proyectiva se nota en esta apertura del trazo que a veces falla totalmente la organización gestáltica cuando son más psicóticos y a veces son solo en una parte, ¿sí? Como en este caso está también muy arriba del trazo, ¿ver? Como vibrando, ¿sí? Ese trazo sobrepasado termina siendo expresión de que no hay un cierre limpio de la figura en relación al fondo. Las transparencias. No, vamos con este. Presten atención porque me parece que esto es práctico evaluativo. Me parece a mí que tiene que tomar nota de esto. Fíjense, este dibujo es muy interesante, porque el detallismo exacerbado es de los mecanismos obsesivos. Usted imagínense el tiempo que estuvo haciendo esas hojitas, ¿no? Hojita por hojita. Entonces, pero termina siempre fallida, porque termina una copa abierta, absolutamente disgregada. Entonces, acá me da pie para decir otra cosa que no dije del mecanismo defensivo. Los mecanismos no son únicos, se van mezclando. Entonces pueden convivir mecanismos primitivos con algunos más elaborados. ¿Sí? Lo que pasa, por ejemplo, los obsesivos toman la disociación de los esquizoides. Pero cuando son en mucho monto, uno empieza a pensar, ojo, porque detrás hay mucha desorganización. Y en este dibujo se nota mucho. ¿Sí? Esta cosa de apertura, cuando en realidad el mecanismo insiste en detallar, que es típico de los mecanismos obsesivos. También hay una apertura en el tronco, ¿ver? Que es típica de la identificación proyectiva. Y el último, creo que puse otro más. Bueno, las confusiones, las fallas de lógica, las confusiones entre diferentes perfiles son típicas de la identificación proyectiva. Estas transparencias, pasan esta apertura total del objeto, haciendo que el objeto sea un objeto absolutamente vacío. Esta falla en la chimenea, por ejemplo, es típica de la identificación proyectiva, y las transparencias, ¿ven? Las transparencias también son fallas de la identificación proyectiva. ¿Vamos rápido al otro? No, ya está. Así más, antes, en el anterior, ven cómo la musculatura está exacerbada. Entonces, no hay falla en la organización gestáltica por la musculatura que preserva, ¿sí? En un mecanismo que es evacuativo, una identificación proyectiva típica de la psicopatía, ¿sí? Con figuras que impactan, como la anterior, la de la Elena, por la historia o porque están desnudas, porque ocultan y sobre todo cuando quieren, cuando la intención es preservar el yo, ¿sí? La desorganización lo hacen a través de la musculatura en figuras que tienen la intención de exacerbar. Bueno, luego los mecanismos esquizoides, no lo vamos a repasar aquí, ¿verdad? Pero recuerden, por ejemplo, la disociación también aporta
explico? Pero si la desorganización es total, bueno, estamos hablando de una cuestión más estructural. ¿Sí? Sí, pero ojo porque la obsesión también puede ser una defensa que le posibilite al sujeto funcionar, ¿sí? Adaptativamente, pero que por debajo hay muchísima falla y desorganización, discriminación, ¿sí? Por eso yo les decía, hay que tocar, hay que ser muy cuidadosos con estos mecanismos, cuidadosos en clínica, digo, porque cuando uno ve una cosa así, es importante tomar ese recaudo, ¿sí? De saber que por debajo de eso, porque son muy fuertes, está muy presente todavía la ansiedad paranoia, ¿sí? Que también es típica de la obsesión, de la neurosis obsesiva, ¿no? Por eso no es tan lineal. Yo estoy haciendo una didactización para que ustedes primero tengan un acercamiento a la defensa, pero estas defensas son, como les decía antes, son entramados que son singulares también, ¿sí? Uno las trata de entender, pero los contenidos que se montan sobre esas defensas, frente a qué vínculos, ¿sí? ¿Qué ansiedades se disparan en qué situación? Todo eso es lo que hay que explicar.
¿Y qué es lo real? Nosotros llegamos con una conclusión. Por supuesto, el criterio de objetividad es la intersubjetividad. ¿Sí? Cuando uno toma una clase, todos somos personas, la mayoría piensa similarmente en la interpretación de la mirada. Por supuesto que puede haber cambios en estos libros. ¿Sí? El criterio es intersubjetivo. Pero también. Exacto. Ricardo. Sí, tenían muchas recurrencias, que eso es típico de la omnipotencia, de la manía, ¿no? Yo creo que la clave
va haciendo que vos construyas hipótesis montadas sobre indicadores clínicos y no digas, bueno, me parece salteando el paso. ¿Okay? Y después, si uno tiene dudas de diagnosticar, puedes hacer supervisiones, volverlo a ver, consultar con otras personas profesionales, etcétera, etcétera. Pero también entender esto es una construcción, uno no busca una verdad absoluta, busca una construcción que es un poco instituyente también, ¿sí? De lo que uno está armando subjetividad y del otro. Con toda la ética de decir, bueno, esta persona
¿sí? Y fíjense cómo hay están exacerbadas las raíces. Como a mí me parece que la secuencia haya sido, porque ese dibujo no es mío. No es mío porque yo no lo hice. Tampoco es de la psicóloga. ¿Sí? Pero lo que sucedió ahí es que empezó la casa. Estuvo 850 horas haciendo la defensa obsesiva. Ahí se ve, en el grosor del trazo, en la intensidad, etcétera, etcétera, y en la minuciosidad, se ve lo que está mostrando es la fantasía sobre la peligrosidad del impulso. ¿Sí? Porque esa es la intención, que la agresión, que es un mecanismo obsesivo, sea controlada. ¿Sí? Luego ha pasado a las raíces, intensificando todavía, pero esa rigidez no se puede sostener. La rigidez no se sostiene. La rigidez no es fortaleza yoica. ¿Sí? Porque en un momento se cae. Ya lo vimos, de una posición muy rígida, no se puede sostener. Se tiene que pasar a percibir la realidad porque la realidad te lo muestra. ¿Sí? Lo que pasa acá está bien claro cómo esta libido ha sido montada en exceso, ¿sí? para defenderse de los impulsos agresivos, y luego no ha podido sostenerse, decae y aparece la desorganización. ¿Se nota eso? Bueno, vamos. ¿A qué no se desorganiza esto? Esto es una paciente maníaca, sí, una paciente que realmente la manía desorganizaba todo. Pasa, bueno, esto quería mostrarles que en realidad las defensas obsesivas, estos tachados, borrados, que son propios de... ¿Qué? Sí, son propios de la emulación. También se pueden analizar otros objetos gráficos como la escritura, ¿sí? Bueno, no son la técnica proyectiva, pero también nos sirven para analizar como objeto gráfico la escritura. Sobre todo cuando deja ver abajo aquello que se borró. Bueno, las maníacas. Acuérdense, sí, son defensas que tienen siempre un tamaño exagerado, actitudes alegres, excesivamente alegres, rígidamente alegres. Bueno, es nada hermosa. Sonrisas amplias. Hasta el sol. Los ojos grandes, esos también como absorben el mundo. O sea, lo que tapa la defensa maníaca también puede tener algo cerrado, porque una de la tríada maníaca es la negación. ¿Sí? Los globos, las flores, ¿sí? Soles, etcétera, etcétera. Esa cosa, acá lo que vamos a ver. Pero bueno, la inhibición siempre son, la inhibición no es una defensa, así que no la vamos a ver. Bueno, y aparecen los dibujos más del orden de lo neurótico, que sostienen todavía aperturas, pero sí tienen un impacto estético, una seducción, un impacto estético muy grande. Suelen tener, por efecto de la represión sobre la sexualidad, pueden ser vacíos de contenidos sexuales o explicitarlos. Los cortes de cintura y cuello también son de la represión. El movimiento es típico de los dibujos neuróticos, si son coartados, el movimiento coartado también es típico de la represión. Fíjense las pestañas, botones son típicas de la dependencia, etcétera, etcétera. Y la regresión, que es cuando aparece, en realidad es freudiana, ¿no?
por lo psicopatológico. Claro que sí, más vale. Igual, nada más que no se interpreta con el valor, el peso psicopatológico, porque la niñez tiene criterios evolutivos diferentes a la adulta. ¿Se entiende? Es típicamente adolescente hacer objetos bizarros, sin embargo se constituye como maníaco individual, ¿sí? Etcétera. Bueno, ¿pregunta? Sí. A veces se toman retes para ver. Los gráficos no suelen variar mucho porque corresponden a aspectos más estructurales de la personalidad, pero sí pueden variar de acuerdo a. Por eso se suele tomar, pero después de un tiempo, porque en realidad alguna crisis evolutiva no puede cambiar. ¿Sí? ¿Te acuerdas? Es re interesante. Cualquier cosa, seguimos pensando, también te pueden escribir.